me ha cambiado la vida el saber relacionarme con personas de otros países, de otras culturas, el mejorar el idioma. Había buscado trabajo en España, pero había visto que era prácticamente imposible, sin experiencia laboral, encontrar nada relacionado con lo mío. Y yo al final de ser profesor, que era lo que quería, pues al final acabé dedicándome a esto de rebote. Es una pena que al final haya tanta gente joven que hayamos estudiado una carrera o que tengamos un sueño y no lo podamos cumplir porque la situación en nuestro país es más complicada o porque a lo mejor a los jóvenes no nos dan tantas oportunidades. Hola a todos, hoy vengo a contaros mi propia experiencia viviendo en Irlanda. No es un vídeo de entrevistas a otra persona, sino que seré yo mismo el que os cuente cómo ha sido mi experiencia viviendo en este caso en Dublín. En primer lugar, muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando al vídeo de Australia. Me alegro mucho de que os esté gustando tanto y además me habéis dejado en comentarios varios temas que queréis tratar también de Australia, así que seguramente hagamos un vídeo estas semanas. Así que nada, empezamos con lo que ha sido mi experiencia. En primer lugar, quiero aclarar que yo estuve viviendo en Irlanda hace ya más de un año. No es una experiencia muy reciente, pero tampoco es una experiencia muy antigua, es decir, no creo que tampoco haya cambiado muchísimo la situación. En este caso, yo me fui a Irlanda porque yo terminé la carrera. Yo había estudiado magisterio para ser profesor, en este caso de primaria. Y nada más terminar la carrera, me pasó una cosa que yo creo que nos pasa a casi toda la gente que ha terminado sus estudios, que es que dices, vale, ¿y ahora qué hago? O sea, acabo de terminar la carrera, no hay trabajo de lo mío en España o es muy complicado encontrarlo. Y entonces, ¿qué hago entonces? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y en este caso, pues se me ocurrió buscar trabajo de lo mío fuera, en el extranjero. Entonces estoy buscando en varios países. No tenía absolutamente ni idea de dónde buscar trabajo, ni cómo buscarlo, ni siquiera a qué país me iba a ir a vivir. No tenía ni idea de nada. Es por eso que ahora estamos recopilando un montón de información de diferentes países y nuestra intención es incluso hacerlo mucho más grande durante este año y conseguir un montón de información de muchos países para esa gente que, como yo, no sabía muy bien a qué sitio irse o estaba un poco perdida en el sentido de me quiero ir a trabajar fuera o quiero trabajar de lo mío, pero no tengo muchas oportunidades. Podéis encontrar dentro de nuestro canal un montón de experiencias diferentes de gente que sí que ha conseguido trabajo en ese tipo de países para que podáis valorar por vosotros mismos cuál de esas opciones se adapta más a vuestras características, porque al final cada uno es diferente y a lo mejor lo que me ha valido a mí en Irlanda a vosotros os sirve en Austria, por ejemplo, como contaba Dani. Entonces, una vez con esto claro, os voy a contar cómo fue mi experiencia en Irlanda y por qué Irlanda. Comentaba que yo estuve buscando trabajo para irme fuera. No solamente busqué en Irlanda, sino que busqué en más países. Lo que sí que me acuerdo es que busqué solamente trabajo fuera de España. Es decir, había buscado trabajo en España, pero había visto que era prácticamente imposible, sin experiencia laboral, encontrar nada relacionado con lo mío en un corto periodo de tiempo o incluso para un trabajo que no sea de una baja en Zaragoza, si yo soy de Madrid. Entonces, una vez con esto claro, os voy a contar cómo fue mi experiencia de búsqueda de empleo en Irlanda, que en este caso había buscado en más países. Nos remontamos a 2021 más o menos, ¿vale? Que fue cuando yo estaba buscando trabajo. En este caso busqué trabajo, como os comentaba, en muchos más países, no solamente en Irlanda. Y me topé con una entrevista de trabajo para trabajar en una crèche, que es como una guardería, más o menos, en Dublín en este caso. Yo había estudiado magisterio, ¿vale? Que no había estudiado para ser infantil, pero como era algo parecido a lo que yo había estudiado, pues eché mi currículum, mandé la solicitud para poder optar a ese empleo. Entonces me llamaron y me citaron para una entrevista de esta manera online, porque yo estaba en España todavía. Entonces me citaron para una entrevista online. ¿Qué pasa? Que yo mi nivel de inglés en ese momento era el nivel del colegio, como el de cualquiera de vosotros que esté viendo. O sea, no era un nivel muy alto, ni tampoco muy bajo, un nivel normal, intermedio. ¿Qué pasa? Que la entrevista era en inglés, entonces yo me tenía que defender en inglés y convencerles de por qué yo tenía que ir a trabajar con ellos al colegio y era un buen candidato. Entonces yo me entró un poco de miedo, yo creo que como a todo el mundo, con este tipo de cosas, porque no tenía la seguridad de que mi inglés fuera suficiente como para poder conseguir ese puesto de trabajo. Entonces pues me empecé a preparar con un profesor para la entrevista y estuve, me acuerdo, dando bastantes clases para poder preparar la entrevista y me salió bien. Más o menos me salió bien. Entonces me llamaron para trabajar y me dijeron, tienes que estar en un mes aquí. Claro, una cosa es mandar la solicitud y otra cosa es luego hacer las maletas y decir, oye, que me voy para allá. Y me puse entonces a buscar piso, que ahí vi que era un problema buscar piso. Antes me consta que era más difícil que ahora es más fácil encontrarlo. O eso me han dicho gente que está por allí todavía. Pero bueno, yo cuando fui, claro, no conocía a nadie y me fue bastante complicado encontrar piso, que eso es importante que lo sepáis. Y luego me di cuenta que había que también sacar algunos papeles, como el PPS number, que hasta que no lo tenías no cobrabas el 100% de tu salario. Y otro tipo de cosas que también vimos en la entrevista con Hugo. Si no la habéis visto, os la dejo en la descripción, o si
sino por aquí arriba. Y bueno, con todo ese papeleo hecho, pues me fui para Irlanda y empecé a trabajar. ¿Qué pasa? Que empecé a trabajar allí en una crèche que era de educación infantil, pero yo realmente había estudiado primaria, con lo cual quería trabajar en un cole, realmente, con niños más mayores. ¿Qué pasa? Que ahí el limitante, en mi caso, era el inglés. Para conseguir el puesto de trabajo en un cole, en este caso un cole internacional, necesitabas un nivel de inglés mucho más alto del que yo tenía. Entonces ahí yo me encontré con un limitante que decía, joder, macho, si en España no puedo trabajar de profe y me voy a Irlanda y tampoco puedo porque no sé el suficiente inglés, ¿cómo hago para trabajar de profe? Y empecé a estudiar inglés en este caso. Y me di cuenta que como yo había mucha más gente dentro de mi crèche que también eran españoles y tenían el mismo problema, exactamente el mismo problema con el inglés para poder llegar a ser profesores de primaria en este caso. Ya no solamente era que era mi vocación el ser profesor de primaria, sino que además el salario era el doble. O sea, yo estaba cobrando unos 2.000 euros, que no llegaba, yo creo, unos 1.900 más o menos, y de profesor cobrabas 4.000 y pico de primaria. Entonces, joder, era el doble de salario, un trabajo que me gustaba mucho más y era todo pues por el inglés el problema por el cual no podía optar a ese puesto de trabajo. Entonces me puse a estudiar inglés y me di cuenta que como había muchísima más gente como yo en la misma situación, pues que teníamos un problema, que además el inglés era muy caro en Irlanda, te valía más de 1.000 euros un curso de inglés, era bastante caro. Pues dije, joder, es que aquí hay un problema que ya no solamente es el no poder optar al trabajo, sino que es que incluso es complicado incluso encontrar unas clases de calidad y que sean más o menos accesibles o que sean baratas. Entonces yo dije, joder, si conseguimos que el inglés deje de ser un problema para la gente, toda esta gente podría aprender inglés y conseguir el trabajo que querían. Incluso en ese caso mi novia quería trabajar de recursos humanos y por el inglés no podía llegar a ese puesto de trabajo. Entonces ya me cambié un poco el prisma y dije, vamos a conseguir primero que el inglés sea accesible. Y es cuando surge ClassYou, ¿vale? Y esa es la plataforma de inglés que monté en ese momento, muy accesible para todos, es decir, porque las clases valían 8 euros, bueno, las clases valen a día de hoy 8 euros la hora con un profesor solo para ti, porque todas las clases que yo veía en Irlanda eran clases compartidas con más gente, que al final todo el mundo tiene un nivel diferente, un ritmo de aprendizaje distinto, diferentes intereses. Entonces yo quería un profesor para mí, que me ayudase a mí a conseguir lo que era mi objetivo. Entonces eso no lo encontraba en ningún lado y si lo encontraba era muy caro. Al final opté pues por buscar una solución que a todo el mundo le viniese bien y que todo el mundo estuviese contento a través de una plataforma de inglés que ayudase a toda esta gente a conseguir el objetivo que querían. En este caso pues el trabajo que estaban buscando en Irlanda, que fue donde empecé. Y bueno, poco a poco fui creciendo, unos se lo decían a otros amigos se lo decían a otros, supongo que estarían contentos con las clases, entonces fue un poco pues más gente cada vez a dar clases con nosotros. Entonces eso es porque surge ClassYou. Y yo al final de ser profesor, que era lo que quería, pues al final acabé dedicándome a esto de rebote. Pero bueno, volviendo a la vida de Irlanda. Una vez que llegué a Irlanda me di cuenta que la vida es diferente a la de España. Lógicamente es un país que está mucho más al norte, que el clima, como sabéis, es diferente, la gastronomía es diferente y la gente también es diferente. La gente es que no es solamente de Dublín, que es donde yo estaba viviendo, es gente de muchísimas partes del mundo, ya no solamente de Europa, sino también de Latinoamérica. Hay mucha gente, hay gente de todos lados. Entonces es como una sociedad muy heterogénea y gente diferente que la que se junta allí. Entonces la cultura es distinta y es bastante guay. O sea, a mí la verdad que me gustaba bastante. También es cierto que hay muchas comunidades y, por ejemplo, si es una comunidad hispanohablante, que seguramente todos los que veáis este vídeo seguramente lo seáis, que sepáis que hay una comunidad muy grande hispanohablante. Yo no os recomiendo que os juntéis solamente con gente que habla español, aunque seguramente lo vayáis a hacer porque es lo que hace todo el mundo, incluso yo también lo hacía. Al final, si te mezclas un poco con más gente, vas a poder mejorar en el idioma, que al final es lo importante, que es lo que decía antes. Sí que es cierto que Irlanda está muy bien porque es muy fácil encontrar trabajo, que eso es verdad. Se encuentra trabajo en una tarde, o por lo menos cuando yo iba era bastante sencillo, pero luego para poder progresar dentro del trabajo, que también es muy fácil, mucho más fácil que en España, poder progresar dentro del trabajo, sí que es cierto que tienes un limitante del idioma, es decir, no puedes acceder a ciertas partes si no tienes un dominio absoluto del inglés. Había un montón de gente trabajando en Facebook que está por allí, que sí que es cierto que entrar en ciertos puestos era relativamente sencillo, pero luego para ir escalando, conseguir otro tipo de puesto de trabajo era más complicado. Entonces al final el idioma era bastante importante. Incluso para los puestos básicos también te pedían inglés y no era un nivel pequeño, o sea, tenías que saber inglés bastante. Entonces ya os digo que era bastante importante el saber moverte. La gente que digáis, no, es que yo no sé nada de inglés, ¿puedo irme a Irlanda? Claro que puedes, o sea, hay un montón de gente que se va sin saber nada de inglés, pero tienes que tener en cuenta que seguramente el trabajo al que puedas optar sea un trabajo pues que no estés en relación con nadie, es decir, que no te puedas comunicar con gente, con lo cual vas a retardar mucho el aprendizaje del idioma, porque no te van a poner de cara al público, como es normal. Como conclusión, quería contaros también un poco mi historia, la historia del canal, por qué surge la plataforma, y como conclusión, pues quería deciros a todos los que os estéis pensando vivir en Irlanda, que lo hagáis, que es muy buena opción. A mí me ha cambiado la vida el saber
relacionarme con personas de otros países, de otras culturas, el mejorar el idioma, y la verdad es que te cambia mucho la forma de pensar, que al final en España estamos como muy metidos en una rueda, y al final salirse un poco de ahí hay muchas veces, aunque sea para verlo desde la distancia, yo creo que es bastante positivo. Yo todo el mundo que conozco que se ha ido fuera, que conozco a bastante gente, todo el mundo está súper contento, el principio es un poco complicado para todo el mundo, a mí no me fue nada fácil el irme, y los primeros meses fueron difíciles, pero ahora miro para atrás y digo, joder, mira qué bien que me fui porque me ayudó mucho a abrir un poco las miras y todo. En mi caso ha sido una buena experiencia, la gente que conozco también ha sido una buena experiencia, así que si te lo estás pensando, anímate, no tiene por qué ser Irlanda. En nuestro canal tienes vídeos de otros países como Austria, como Australia, iremos subiendo más, vamos a hacer uno de Suiza, de Estados Unidos, así que tienes diferentes opciones para poder irte. Anímate, sobre todo si eres joven, porque es una pena que al final haya tanta gente joven que hayamos estudiado una carrera o que tengamos un sueño y no lo podamos cumplir porque la situación en nuestro país es más complicada o porque a lo mejor a los jóvenes no nos dan tantas oportunidades. Entonces yo te diría que si te lo estás pensando, que lo hagas, que es una muy buena experiencia, te lo vas a pasar bien, vas a aprender y vas a crecer mucho como persona. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho todavía para ver este tipo de vídeos o vídeos de otras experiencias en otros países. Si tienes experiencias parecidas o diferentes a las que he contado, por favor déjamelas en comentarios porque me interesa mucho conocerlas, y cuéntanos qué país te gustaría ver en un vídeo, una experiencia real de alguien que esté viviendo allí y trabajando. De nuevo, mil gracias por ver, muchas gracias por el apoyo que estáis dando al canal. Tenéis un código de descuento en la descripción de un 10% que está súper bien. Para los packs de clases, sabéis que la primera clase vale 1,5 €, que es una hora con un profesor sin ningún tipo de compromiso. Así que nada, muchas gracias por ver, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!